El aroma a masa de maíz recién molida llenaba mi pequeña cocina antes del amanecer. 4 de la mañana era mi hora sagrada, cuando el mundo aún dormía y yo podía trabajar en silencio, sintiendo las manos de mi abuela guiándome en cada movimiento. Presioné la masa tibia entre mis palmas, aquel calor familiar que me recordaba que, sin importar cuán difícil fuera la vida, siempre tendría este don. La receta había llegado a mí 3 años atrás, susurrada por labios temblorosos en una cama de hospital. Mi abuela Rosa me había tomado las manos, sus dedos ásperos como papel de lija, y me había contado cada secreto, una pizca de comino tostado que nadie más usaba, el punto exacto donde la masa dejaba de pegarse a los dedos, la oración silenciosa que debía murmurar al enrollar cada tamal. Ahora, mientras extendía las hojas de maíz sobre la mesa de madera manchada por años de trabajo, sentía esa conexión invisible con todas las mujeres de mi familia que habían hecho lo mismo. Mis manos se movían con memoria propia, llenando cada hoja con el guisado de cerdo que había cocinado la noche anterior, el chile rojo perfecto que me había costado horas lograr. El vapor se alzaba de las hojas mientras las envolvía, uno tras otro, 50 tamales que serían mi sustento del día. El olor se mezclaba con el café que goteaba lentamente en la cafetera abolida, creando esa sinfonía de aromas que convertía mi cocina de 2 metros cuadrados en el lugar más acogedor del mundo. A las 6 en punto estaba en mi esquina habitual, en la intersección de Bolívar y Juárez, donde el barrio de San Rafael comenzaba a desperezarse. Coloqué mi vaporera sobre el pequeño anafre de gas, acomodé los vasos desechables y las servilletas de papel y esperé a que llegaran mis clientes regulares. Don Fernando fue el primero, como siempre. Un hombre de 60 años, bigote gris y overol manchado de grasa, que trabajaba en el taller mecánico de la esquina. No necesitaba preguntarle qué quería. 2 tamales rojos, café con 2 cucharadas de azúcar, y siempre me pagaba con un billete de 50 pesos diciéndome que me quedara con el cambio. Mientras él desenvolvía su tamal, yo lo observaba. Era mi extraña habilidad, algo que había desarrollado sin darme cuenta. Podía leer a las personas por la forma en que comían. Don Fernando mordía con cuidado, saboreando cada bocado, masticando lentamente. Un hombre que había aprendido a valorar las cosas simples porque la vida le había enseñado que nada era garantizado. La señora Martínez llegó corriendo, sus tacones repiqueteando contra el pavimento. Siempre tarde, siempre nerviosa, siempre pidiendo que envolviera su tamal para llevar porque tenía que tomar 2 camiones para llegar a su trabajo en Polanco. Ella mordía rápido, ansiosa, apenas masticaba. Una mujer que vivía en constante prisa, perseguida por responsabilidades que pesaban más que ella misma. Y así pasaban las horas. El joven estudiante que compraba un tamal con sus últimas monedas, comiéndolo como si fuera un banquete. La madre con 3 niños que venía los viernes, día de pago, y les compraba un tamal a cada uno mientras ella solo tomaba café. Cada persona era un libro abierto frente a mí, sus historias escritas en la forma de morder, masticar, saborear. Para las 12 del mediodía había vendido 40 tamales. Los 10 que me quedaban se los llevaría a mamá al hospital. No eran para venderlos, sino para que las enfermeras los probaran y siguieran tratándola bien. Era mi moneda de cambio silenciosa, mi forma de asegurarme de que mi madre recibiera una sonrisa extra, una almohada más cómoda, 5 minutos más de atención médica. El hospital público olía a desinfectante y tristeza. Mamá estaba en la cama número 12. Su piel amarillenta por la ictericia que los doctores decían era tratable pero costosa. Sus manos, antes fuertes como las de la abuela, ahora temblaban cuando trataba de desenvolver su tamal. Los 500 pesos que había ganado esa mañana se sentían pesados en mi bolsillo. Después de comprar las medicinas de mamá, pagar el transporte y guardar algo para los ingredientes del día siguiente, me quedarían tal vez 50 pesos. Suficiente para una cena sencilla, no suficiente para soñar con algo mejor. Pero cuando veía a mamá sonreír al probar mi comida, cuando la enfermera me guiñaba el ojo y me decía que su tamal había sido lo mejor de su día, sentía que mi vida tenía propósito. Cocinaba para alimentar almas, no solo estómagos. Era un don que no entendía completamente, pero que respetaba. A las 4 de la tarde regresé a mi esquina para la venta vespertina. El barrio había cambiado de ritmo. Ahora era la hora de los trabajadores que regresaban a casa, de los niños que salían de la escuela con hambre,
de las madres que necesitaban algo rápido para la cena. Estaba sirviendo el último café del día cuando los vi. 3 SUVs negros con vidrios polarizados, avanzando lentamente por la calle como tiburones en agua turbia. No era algo inusual en el barrio. Todos sabíamos que por aquí pasaban de vez en cuando hombres que era mejor no mirar directamente. Pero algo en su forma de moverse me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. Se detuvieron a media cuadra de mi puesto. Los motores siguieron encendidos, un murmullo grave y amenazante que hizo que varios peatones aceleraran el paso. Yo mantuve la vista fija en mi vaporera, pretendiendo no haber notado nada, pero todos mis sentidos estaban alerta. El aire cambió, lo sentí antes de verlo, esa electricidad que precede a la tormenta, esa sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Mis manos temblaron ligeramente mientras limpiaba el mostrador por 10ª vez, y supe, sin saber cómo, que mi vida ordinaria estaba a punto de terminar para siempre. La puerta del sub del medio se abrió con un clic suave, y el tiempo pareció ralentizarse. Primero aparecieron unos zapatos de cuero negro, lustrados hasta brillar como espejos. Luego, unos pantalones de traje perfectamente planchados. Finalmente, el hombre completo se irguió frente a mí, y mi respiración se atoró en algún lugar entre mis pulmones y mi garganta. Era alto, tal vez 1,85 m, con esa presencia que hace que el aire mismo se sienta más denso a su alrededor. Su traje era de un gris oscuro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses, cortado tan perfectamente que parecía haber sido cosido directamente sobre su cuerpo. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel, sin un solo pelo fuera de lugar, y cuando comenzó a caminar hacia mi puesto, sus pasos resonaron contra el pavimento con un ritmo hipnótico. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron, negros como la tinta, fríos como el acero, pero con algo ardiendo muy en el fondo que no pude descifrar. Me miraba como si me estuviera evaluando, como si fuera una ecuación matemática que necesitara resolver. Los otros autos permanecieron cerrados, pero podía sentir más presencias adentro. Sombras que se movían ligeramente, siluetas que esperaban. El hombre del traje no había venido solo, pero había elegido acercarse sin compañía visible. Eso me tranquilizó y me aterrorizó a la vez. Se detuvo frente a mi pequeño puesto, y por un momento que pareció eterno, simplemente me observó. Yo mantenía la vista baja, fingiendo organizar las servilletas que ya estaban perfectamente ordenadas, pero podía sentir su mirada como un peso físico sobre mi piel. Su perfume llegó hasta mí llevado por la brisa vespertina, algo caro y sofisticado, con notas de cedro y algo más oscuro que no pude identificar. Era el tipo de fragancia que nunca había olido antes, pero que sabía instintivamente que costaba más que mi renta mensual. Finalmente habló, y su voz fue como terciopelo negro con filones de acero. Tenía un ligero acento del norte, tal vez Sinaloa, pulido por años de educación cara, pero sin perder completamente esa dureza de origen. «Dame un tamal». Las palabras eran simples, pero la forma en que las dijo contenía capas de significado que mi mente todavía no podía procesar. No era una petición, era una orden suave, envuelta en cortesía pero con una autoridad incuestionable debajo. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría la vaporera. El vapor me golpeó la cara, llevando consigo el aroma familiar de mi comida, y por un momento me sentí tranquila en territorio conocido. Tomé el mejor tamal que tenía, el más perfecto, y lo coloqué en un plato de plástico desechable que de repente me pareció vergonzosamente inadecuado. Él tomó el plato sin tocar mis dedos, pero de alguna manera sentí el calor de su piel cerca de la mía. Se quedó de pie ahí mismo, sin buscar una mesa o un lugar donde sentarse, y comenzó a desenvolver el tamal con movimientos precisos y meticulosos. Lo observé fascinada a pesar de mi miedo. Sus manos eran elegantes, con dedos largos y uñas perfectamente cuidadas, pero había algo en la forma en que se movían que sugería que sabían hacer más que sostener tenedores de plata. Eran manos que habían trabajado, que habían luchado, que habían... otras cosas en las que prefería no pensar. Cuando dio el primer bocado, cerró los ojos. Solo por un segundo, pero lo suficiente para que yo viera algo que no esperaba. Vulnerabilidad. En ese momento, no era el hombre poderoso con el traje caro y los autos blindados. Era simplemente alguien probando comida casera.
y algo en mi pecho se apretó. Masticó lentamente, evaluando cada sabor, cada textura. Podía ver su mente trabajando, descomponiendo mi receta, identificando ingredientes. Era la forma de comer de alguien que había aprendido a desconfiar, que analizaba todo antes de permitirse disfrutarlo. Pero entonces algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron y me miraron directamente por primera vez, y lo que vi ahí me quitó el aliento. Sorpresa genuina, placer, y algo más profundo, algo que parecía dolor y nostalgia mezclados. Dio otro bocado, y otro, y con cada uno su postura se relajaba imperceptiblemente. Cuando terminó, se quedó inmóvil por un momento, mirando la hoja de maíz vacía como si contuviera secretos del universo. Sacó su billetera, una pieza de cuero negro que brillaba con el lujo de la artesanía italiana, y extrajo un billete de 500 pesos. Lo colocó sobre mi pequeño mostrador con el mismo cuidado con que había manejado el tamal. Mi tamal costaba 15 pesos. «Y quédatelo», dijo cuando abrí la boca para protestar. Su voz había cambiado sutilmente, menos fría, pero de alguna manera más intensa. No se fue inmediatamente. En lugar de eso, me estudió con esa mirada penetrante que parecía ver a través de mi piel hasta el alma misma. Sentí calor subir por mi cuello, una mezcla de nervios y algo más que no quería examinar muy de cerca. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Esperanza», susurré, mi voz apenas audible por encima del ruido del tráfico. Asintió lentamente, como si mi nombre fuera una pieza de información importante que acababa de archivar cuidadosamente en su mente. «Esperanza», repitió, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que sonara diferente, como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo después de 2 pasos. Sin voltear a mirarme, habló una vez más. «Mañana volveré». No era una pregunta, no era una sugerencia, era una declaración de hechos, pronunciada con la seguridad absoluta de alguien acostumbrado a que el universo se alineara con sus deseos. Caminó de regreso a su auto con la misma elegancia letal con que había llegado. Se subió al asiento trasero, y los 3 SUVs se alejaron tan silenciosamente como habían llegado, como si toda la escena hubiera sido un sueño extraño. Me quedé ahí parada, sosteniendo el billete de 500 pesos con manos temblorosas, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el barrio podía oírlo. El aroma de su perfume aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor de mis tamales de una manera que era extrañamente íntima. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que ese hombre no era alguien común. Y sabía también que su promesa de regresar cambiaría todo. Mi vida ordenada, mi rutina segura, mi pequeño mundo controlable acababa de resquebrajarse, y no tenía idea de lo que vendría después. Solo sabía que mañana estaría aquí, esperándolo, aunque cada instinto me gritara que corriera tan lejos como pudiera. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeña cama, mirando las manchas de humedad en el techo, mientras mi mente reproducía una y otra vez cada segundo de nuestro encuentro. Sus ojos negros me perseguían incluso con los párpados cerrados, y podía jurar que aún sentía el fantasma de su perfume flotando en mi habitación, mezclándose con el olor a cal y tortillas que siempre impregnaba las paredes de nuestro departamento. Al amanecer, mientras preparaba la masa con manos que todavía temblaban ligeramente, me dije que tal vez no regresaría, que había sido solo curiosidad de rico, probando la comida del pueblo antes de olvidarla para siempre. Pero algo en mi pecho, una tensión extraña que no podía nombrar, me decía que estaba equivocada. A 2 cuadras de distancia, en una oficina del piso 27 de Torre Ejecutiva, Diego Montalvo se paseaba frente a ventanales que dominaban toda la ciudad. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el mármol pulido con cada paso, un ritmo hipnótico que sus subordinados habían aprendido a reconocer como señal de que su jefe estaba procesando algo importante. No había dormido tampoco. Se había quedado despierto recordando el sabor de mi tamal, la textura perfecta de la masa, el equilibrio exacto de especias que había despertado algo en él que creía muerto. Por primera vez en 15 años, había probado comida que le recordaba a su madre, a esos días lejanos en Culiacán, cuando ella aún envolvía tamales en la cocina diminuta de su casa de adobe. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años,
una bala perdida en una guerra territorial que no era suya, pero que se la había llevado de todas formas. Desde entonces, la comida había perdido sabor para él. Comía por necesidad, por supervivencia, pero nunca por placer. Hasta ayer, el sonido del intercomunicador interrumpió sus pensamientos. Su asistente, una mujer eficiente de 40 años que llevaba 5 trabajando para él sin hacer nunca una pregunta incorrecta, anunció la llegada de Raúl Hernández, su jefe de inteligencia. Raúl entró con un folder manila en las manos, su expresión tan neutra como siempre. Era un hombre delgado de 50 años, exmilitar, que podía encontrar información sobre cualquier persona en la ciudad en menos de 24 horas. Diego le había dado una tarea simple la noche anterior: averiguar todo sobre la mujer que vendía tamales en la esquina de Bolívar y Juárez. El reporte era exhaustivo, como siempre. Esperanza Morales Vázquez, 26 años, huérfana de padre desde los 8, madre con cirrosis hepática en etapa avanzada. Vivía en un departamento de 2 cuartos en la 3ª planta de un edificio que había visto mejores días. Sin antecedentes penales, sin deudas con agiotistas, sin conexiones conocidas con ninguna organización criminal. Trabajaba vendiendo tamales desde hacía 5 años, 7 días a la semana, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir y costear los medicamentos de su madre. Sus vecinos la describían como una mujer trabajadora, reservada, que siempre tenía una sonrisa para los niños del edificio. No tenía novio conocido, no salía a fiestas, no tenía vicios aparentes. Era, en resumen, completamente ordinaria. Y precisamente por eso, extraordinaria para un hombre acostumbrado a que todo en su mundo fuera calculado, comprado o coaccionado. Diego despidió a Raúl con un gesto y se quedó solo con el reporte, leyendo cada detalle 2 veces. Había algo en la simplicidad de su vida que lo fascinaba. No había agenda oculta, no había ángulos que trabajar, no había lealtades cuestionables que considerar. Era solo una mujer que cocinaba para sobrevivir, y lo hacía mejor que nadie que hubiera conocido. La decisión se cristalizó en su mente con la claridad de una hoja de cuchillo. La necesitaba, no solo su comida, sino a ella, la forma en que había mantenido la vista baja pero sin temor, la gracia natural con que se había movido a pesar de sus nervios, la perfección inconsciente de su técnica culinaria. Era una obra de arte que el mundo no sabía apreciar, y él tenía la intención de cambiar eso. Mientras tanto, yo instalé mi puesto en la esquina habitual, tratando de fingir que era un día normal. Pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la calle, buscando subes negros entre el tráfico matutino. Los clientes regulares notaron mi distracción. Don Fernando me preguntó 2 veces si me sentía bien, y la señora Martínez comentó que mis manos temblaban más de lo usual. A las 10 de la mañana lo vi. No era el mismo auto de ayer, sino uno solo esta vez, un sedán negro que se estacionó a media cuadra de mi puesto. Se quedó ahí, con el motor encendido, durante exactamente 15 minutos. No vi quién estaba adentro por los cristales polarizados, pero supe instintivamente que era él, o alguien enviado por él. Mi estómago se revolvió. Una mezcla de miedo y algo más que no quería examinar muy de cerca se extendió por mi pecho como tinta en agua. Durante esos 15 minutos, fingí estar ocupada organizando mis ingredientes, pero cada célula de mi cuerpo estaba consciente de esa presencia silenciosa observándome. Cuando el auto finalmente se alejó, liberé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Pero la sensación de ser observada no desapareció. Durante el resto del día, cada auto que pasaba demasiado lento, cada hombre con traje que caminaba por la acera, cada mirada que duraba un segundo más de lo normal, me ponía los nervios de punta. Esa noche, mientras ayudaba a mamá con su medicación, le conté sobre el hombre del traje. No todos los detalles, por supuesto, solo que había aparecido un cliente diferente, elegante, que había pagado demasiado por un tamal y prometido regresar. Mamá me miró con esos ojos que habían visto demasiado mundo, demasiado dolor, demasiadas promesas rotas. Sus manos, débiles por la enfermedad, apretaron las mías con más fuerza de la que esperaba. Amija, ese tipo de hombres no aparecen en nuestro barrio por casualidad. Prometen cosas bonitas, pero siempre hay un precio. Y ese precio... Se detuvo, tosiendo. Ese precio siempre es más alto de lo que una puede pagar.
Sus palabras se clavaron en mi pecho como espinas, porque en el fondo sabía que tenía razón. Hombres como él no se interesaban en mujeres como yo por razones simples, pero una parte de mí, una parte pequeña y traicionera que había estado dormida durante años, se preguntaba cómo sería ser importante para alguien así. Ser vista, ser valorada, ser deseada por alguien con tanto poder. Esa noche soñé con ojos negros y manos elegantes desenvolviendo tamales con la reverencia de quien toca algo sagrado. Desperté con el corazón acelerado y la certeza inquebrantable de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, quisiera yo o no. El segundo día llegó vestido diferente. Seguía siendo impecable, pero había cambiado el traje gris por uno azul marino que hacía que sus ojos se vieran aún más intensos. Esta vez no llevó guardaespaldas visibles, aunque estaba segura de que estaban cerca, vigilando desde las sombras como depredadores silenciosos. Se acercó a mi puesto con la misma elegancia letal del día anterior, pero había algo diferente en su postura. Una determinación que me hizo sentir como un ratón observando a un gato que ya había decidido jugar conmigo. Buenos días, Esperanza. La forma en que pronunció mi nombre me envió un escalofrío por la columna vertebral. Lo había dicho como si lo hubiera estado practicando, saboreando cada sílaba en su lengua antes de dártela. Y el hecho de que lo dijera con tanta familiaridad, como si me conociera de años, me hizo comprender con claridad cristalina que había estado investigándome. «Buenos días», respondí, mi voz apenas un susurro que se perdía entre el ruido del tráfico matutino. Esta vez no pidió un tamal inmediatamente. En lugar de eso, se quedó ahí parado, estudiándome con esa mirada penetrante que parecía leer cada uno de mis secretos. Podía oler su perfume otra vez, esa mezcla costosa de cedro y algo más oscuro que hacía que mi respiración se volviera irregular. «Quiero hacerte una propuesta», dijo finalmente, su voz como seda negra con hilos de acero. «Algo que podría cambiar tu vida». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Mantuve las manos ocupadas limpiando la superficie de mi pequeño mostrador, pero cada movimiento se sentía torpe y exagerado bajo su escrutinio. «Te he estado observando», continuó, y esas palabras confirmaron mis peores temores y mis fantasías más secretas al mismo tiempo. «Tienes un talento extraordinario, un don que está siendo desperdiciado en esta esquina». Levantó una mano cuando abrí la boca para protestar, un gesto que era a la vez elegante y absolutamente autoritario. Era el tipo de movimiento que había silenciado salas de juntas y detenido argumentos antes de que comenzaran. «Y quiero que cocines para mí, solo para mí, en mi casa, con los mejores ingredientes disponibles, sin limitaciones de presupuesto». Su voz se volvió más suave, casi hipnótica. 50.000 pesos al mes, más de lo que ganas aquí en un año. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. 50.000 pesos era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Era la cirugía de mamá, medicamentos de primera línea, una vida sin preocupaciones financieras constantes. Era libertad de un tipo que nunca había osado imaginar. Pero también era una jaula dorada, y lo sabía. «No puedo», susurré, sorprendida por mi propia valentía al rechazar algo que necesitaba tan desesperadamente. «Mi lugar está aquí, con mi gente». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con enojo, sino con algo que parecía diversión peligrosa. Como si mi resistencia fuera exactamente lo que había esperado, lo que había hecho que me resultara interesante en primer lugar. «Tu gente», repitió lentamente, probando las palabras como había probado mi tamal el día anterior. «¿Te refieres a los clientes que compran tu comida por 15 pesos y se van sin siquiera conocer tu nombre? ¿O te refieres a los médicos del hospital público que ven a tu madre como un número de expediente?» Y cada palabra era una daga cuidadosamente colocada, dirigida a las inseguridades que yo pensaba que había escondido bien. Mi respiración se volvió más superficial, y tuve que aferrarme al borde de mi vaporera para mantener el equilibrio. «Sé todo sobre ti, Esperanza». Su voz se había vuelto más suave, casi tierna, pero había acero debajo de esa suavidad. «Sé que trabajas 7 días a la semana y apenas puedes pagar los medicamentos básicos para tu madre. Sé que el mes pasado tuviste que empeñar el anillo de tu abuela para costear una consulta con el especialista. Las lágrimas amenazaron con aparecer, pero las contuve.
No sabía cómo había conseguido esa información, pero el hecho de que la tuviera me aterraba y me fascinaba a partes iguales. También sé, continuó, dando un paso más cerca de mi puesto, que tu madre necesita una cirugía que cuesta 200.000 pesos y que sin ella le quedan tal vez 6 meses de vida. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Nadie debería saber eso. Ni siquiera mis vecinos sabían lo grave que era el estado de mamá. Había mantenido esa información guardada como un secreto vergonzoso, como si admitir la gravedad de su situación fuera aceptar su muerte. ¿Cómo? Comencé a preguntar, pero él negó con la cabeza. Eso no importa. Lo que importa es que puedo ayudarte. Puedo salvarte a ti y a tu madre. Todo lo que tienes que hacer es cocinar para mí. Sacó una tarjeta de su bolsillo interior, una pieza de cartón grueso de color marfil con letras doradas grabadas. La colocó sobre mi mostrador con la misma delicadeza con que había manejado mi tamal. Mi número privado, dijo, y tienes 24 horas para decidir. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo después de 2 pasos, igual que el día anterior. Esta vez sí se volteó a mirarme, y lo que vi en sus ojos me quitó el aliento. No era crueldad, como había esperado. Era una vulnerabilidad cuidadosamente controlada, como si él también fuera prisionero de lo que estaba sintiendo. No es realmente una opción, Esperanza, dijo suavemente. Ambos sabemos que vas a decir que sí. La pregunta es si lo harás por voluntad propia, o si tendré que convencerte de otras maneras. No había amenaza directa en sus palabras, pero la implicación flotaba entre nosotros como humo tóxico. Se alejó con esa gracia letal que ya estaba grabada en mi memoria, dejándome temblando junto a mi vaporera con una tarjeta que pesaba más que todo mi futuro. Esa noche no pude comer. Me quedé sentada junto a la cama de mamá, viendo cómo la ictericia le daba a su piel un tinte amarillento que empeoraba cada día. Sus respiraciones eran laboriosas, y cada vez que tosía, yo sentía que una parte de mi corazón se desintegraba. La tarjeta estaba en mi bolsillo, quemándome como un carbón encendido. 24 horas para decidir entre mi libertad y la vida de la única familia que me quedaba. 24 horas para elegir entre el diablo que conocía y el diablo que vestía trajes de diseñador y prometía salvación con una sonrisa peligrosa. El sonido del teléfono me despertó a las 3 de la madrugada. El timbre estridente cortó el silencio de nuestro pequeño departamento como un cuchillo, y mi corazón comenzó a latir con esa velocidad desesperada que solo viene con las malas noticias nocturnas. Era el hospital. La voz de la enfermera de turno sonaba cansada pero urgente, profesional pero teñida de esa compasión que los trabajadores médicos desarrollan después de años de dar noticias terribles. Y señorita Morales, necesita venir inmediatamente. Su madre ha tenido una crisis. Está estable por ahora, pero no escuché el resto. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono, y un frío glacial se extendió por mi pecho como tinta negra en agua clara. Me vestí en la oscuridad, mis dedos torpes con los botones, mi mente negándose a procesar completamente lo que estaba sucediendo. El taxi que me llevó al hospital olía a desinfectante barato y sudor rancio. El conductor, un hombre mayor con ojos cansados, me miró por el retrovisor pero no hizo preguntas. Había visto esa expresión antes, esa máscara de pánico controlado que usan las personas cuando reciben llamadas a medianoche de hospitales. Cuando llegué a la unidad de cuidados intensivos, encontré a mamá conectada a más máquinas de las que había visto antes. Su piel tenía un tinte amarillento más pronunciado, y su respiración era laboriosa, cada inhalación sonando como si fuera una batalla que estaba perdiendo lentamente. El doctor de turno era un hombre joven con ojeras profundas y una barba de 3 días que hablaba con la eficiencia cansada de alguien que había dado este tipo de noticias demasiadas veces. «Non, la función hepática se está deteriorando más rápido de lo esperado», explicó, sus palabras clínicas envolviendo una realidad brutal. «Necesita una cirugía de emergencia, un procedimiento complejo que requiere un especialista y equipo especializado». Sus siguientes palabras me golpearon como puñetazos físicos. 200.000 pesos de adelanto, cirugía en las próximas 48 horas, o las probabilidades de supervivencia caerían dramáticamente. Sin la intervención le quedaban semanas, no meses. Me quedé ahí parada, en el pasillo que olía a muerte y esperanza en partes iguales, sintiendo como si el suelo se estuviera desintegrando bajo mis pies. 200.000 pesos.
Podría vender todo lo que poseía y no llegar ni a la 10ª parte de esa cantidad. Mis manos buscaron mi bolsillo automáticamente, tocando la tarjeta que había estado cargando como un talismán maldito durante las últimas 24 horas. El cartón grueso se sentía cálido contra mis dedos fríos, y por un momento odié la facilidad con que la solución se presentaba ante mí. No tenía opción. No realmente. Con manos que temblaban como hojas en el viento, saqué mi teléfono celular viejo y marqué el número grabado en letras doradas. Sonó solo una vez antes de que una voz familiar respondiera, tan clara y alerta como si fuera mediodía en lugar de las 4 de la madrugada. Esperanza. No era una pregunta. Había estado esperando mi llamada. Mi madre. Mi voz se quebró, y tuve que tragar saliva varias veces antes de poder continuar. Está muriendo. Necesito tu ayuda. El silencio que siguió duró solo segundos, pero se sintió como una eternidad. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, el zumbido de las máquinas médicas en el fondo, el murmullo lejano de las enfermeras hablando en estaciones de trabajo. ¿Qué hospital?, me preguntó finalmente, su voz suave pero con una autoridad incuestionable. Hospital General, piso 7, cuidados intensivos. Dame 30 minutos. La línea se cortó, y me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, sintiendo como si acabara de vender mi alma al diablo. Porque eso era exactamente lo que había hecho. Regresé a la habitación de mamá y me senté junto a su cama, tomando su mano fría y frágil entre las mías. Sus dedos, que una vez habían sido fuertes y habían trabajado incansablemente para mantenernos, ahora se sentían como ramas secas que podrían romperse con la menor presión. «Perdóname, mamá», susurré, aunque sabía que no podía oírme a través de los sedantes. No sé qué más hacer. Exactamente 30 minutos después, el pasillo del hospital se llenó con una presencia que cambió la atmósfera misma del lugar. Diego apareció como una tormenta elegante, vestido impecablemente incluso a las 4:30 de la madrugada, seguido por un hombre mayor que llevaba un maletín médico de cuero negro. El doctor, que me había dado las malas noticias media hora antes, prácticamente se materializó de la nada, su postura cambiando instantáneamente de cansado a alerta. Era fascinante y aterrador ver cómo la presencia de Diego alteraba la dinámica del hospital entero. El hombre que había llegado con él resultó ser el doctor Ramírez, cirujano especialista en trasplantes hepáticos, con una reputación que había escuchado nombrar incluso en los pasillos del hospital público. Diego había traído al mejor, y por la forma en que se movía y hablaba, era obvio que el dinero no era una consideración. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad médica. Mamá fue trasladada a una habitación privada en el ala VIP del hospital, un lugar que ni siquiera sabía que existía. Las máquinas eran más nuevas, más silenciosas, y las enfermeras se movían con una eficiencia que hablaba de recursos ilimitados. Diego se ocupó de todos los detalles financieros con una naturalidad que me hizo entender que 200.000 pesos no significaban nada para él. Era menos que el costo de su reloj, menos que lo que gastaba en trajes en un mes, menos que la propina que le daría al mesero en una cena cara. Cuando todo estuvo arreglado, cuando mamá estuvo estable y programada para cirugía en 6 horas, Diego me encontró sentada en la sala de espera privada, mirando mis manos como si pertenecieran a otra persona. Se sentó junto a mí en el sofá de cuero, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su cuerpo y oler esa mezcla intoxicante de perfume caro y poder masculino. Por primera vez desde que lo conocía, no habló inmediatamente. Simplemente se quedó ahí, y su presencia silenciosa fue extrañamente reconfortante. «Gracias», susurré finalmente, las palabras sintiendo inadecuadas para la magnitud de lo que acababa de hacer por mí. «Ahora trabajas para mí», dijo suavemente, sin dramatismo, como si fuera simplemente un hecho que ambos habíamos aceptado. No era cruel la forma en que lo dijo. No había triunfo en su voz, ni siquiera satisfacción particular. Era simplemente la verdad, declarada con la misma naturalidad con que alguien podría comentar sobre el clima. Asentí porque no había nada más que hacer. Había hecho mi elección en el momento en que marqué su número, y ambos lo sabíamos. 1 hora después, mientras esperábamos noticias de la cirugía, un auto negro con vidrios polarizados me llevó lejos del hospital.
lejos de mi pequeño departamento, lejos de la única vida que había conocido. Las calles familiares de mi barrio se desvanecieron por la ventana, reemplazadas gradualmente por avenidas más anchas, edificios más altos, una elegancia que nunca había experimentado de cerca. Cuando el auto se detuvo frente a una mansión en las lomas que parecía salida de una revista, supe que no había vuelta atrás. Mi vida anterior había terminado en el momento en que acepté su ayuda, y lo que venía después sería completamente diferente a todo lo que había conocido. El chofer abrió mi puerta con una cortesía profesional, y pisé por primera vez el mármol de un mundo al que nunca había pertenecido, pero al que ahora estaba irrevocablemente atada. La mansión era un universo paralelo donde cada superficie brillaba con un lustre que nunca había visto de cerca. Mis zapatos gastados resonaban contra pisos de mármol tan pulidos que podía ver mi reflexión distorsionada en ellos, una mujer pequeña y fuera de lugar en un mundo construido para gigantes. Ama Elena, el ama de llaves, era una mujer de 60 años con ojos amables, pero que claramente había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Me guió a través de pasillos que parecían museos, pasando frente a pinturas que probablemente costaban más que todo lo que había ganado en mi vida, hasta llegar a lo que sería mi habitación. La llamaba cuarto de servicio, pero era más grande que todo mi anterior departamento. La cama tenía sábanas de algodón egipcio, que se sentían como seda contra mi piel áspera de tanto trabajo. Y el baño privado tenía una tina de mármol que podría acomodar a 3 personas cómodamente. Pero lo que realmente me quitó el aliento fue la cocina. Era un templo culinario, con electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como joyas, y una isla central de granito negro donde podría preparar comidas para 50 personas sin problemas. Los cuchillos estaban perfectamente afilados y equilibrados. Las ollas eran de cobre auténtico que conduciría el calor de manera uniforme. Y la alacena estaba llena de ingredientes que solo había visto en programas de televisión. Trufa negra, aceite de oliva virgen extra de Toscana, sal del Himalaya, especias enteras de lugares cuyos nombres apenas podía pronunciar. Era como si alguien hubiera tomado todos mis sueños culinarios secretos y los hubiera materializado en acero inoxidable y mármol. Diego apareció en la cocina mientras yo exploraba los gabinetes con la reverencia de alguien descubriendo tesoros perdidos. Llevaba una camisa blanca sin corbata, los primeros 2 botones desabrochados, y por primera vez desde que lo conocía, parecía relajado. Casi normal. «Espero que todo sea de tu agrado», dijo, apoyándose contra el marco de la puerta con una elegancia casual que probablemente había perfeccionado en años de práctica. Es increíble», admití, mi voz apenas un susurro de asombro genuino. Sus ojos se suavizaron ligeramente, y por un momento vi un destello de algo que podría haber sido satisfacción genuina, no el tipo calculado que mostraba en los negocios, sino algo más personal. «Las reglas son simples», continuó, su voz recuperando esa autoridad suave que ya estaba aprendiendo a reconocer. «Cocinas para mí. 3 comidas al día, cuando yo las requiera. No cocinas para nadie más sin mi permiso explícito». Asentí, porque no había alternativa, pero una parte rebelde de mí se preguntó qué pasaría si dijera que no. La pregunta debió mostrarse en mi cara, porque sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «No eres una prisionera, Esperanza. Eres especial». La forma en que pronunció esa última palabra hizo que algo se retorciera en mi estómago. No era tranquilizador. Era posesivo de una manera que me hizo sentir como un objeto hermoso que había sido cuidadosamente colocado en una vitrina. Los primeros días se convirtieron en una rutina extraña. Me levantaba al amanecer, como había hecho toda mi vida, pero ahora era para preparar desayunos que costaban más que lo que solía ganar en una semana. Diego comía con la concentración de un crítico gastronómico, evaluando cada bocado, cada textura, cada combinación de sabores. Era inquietante cocinear para alguien que analizaba mi comida con tal intensidad. Podía sentir su mirada sobre cada movimiento que hacía, estudiando mi técnica, memorizando mis métodos. Era como ser examinada bajo un microscopio, cada gesto catalogado y archivado en esa mente calculadora. Pero lo más extraño era el silencio. Comía sin hablar, sin comentarios, sin ninguna indicación de si le gustaba o no lo que había preparado. Solo esa evaluación silenciosa que me ponía los nervios de punta.
La primera vez que traté de irme fue casi por accidente. Había terminado de preparar la cena y, por pura costumbre, caminé hacia la puerta principal pensando en regresar a casa para ver cómo seguía mamá. 2 hombres aparecieron como sombras materializándose de la nada. No me tocaron, no me amenazaron, simplemente estuvieron ahí, bloqueando mi camino con una cortesía profesional que era más efectiva que cualquier barrera física. «La señorita no puede salir sin autorización del señor Montalvo», dijo uno de ellos, su voz tan educada como si estuviera ofreciéndome té. Regresé a mi habitación con las mejillas ardiendo de humillación y algo más profundo que no quería examinar. Esa noche, cuando llamé al hospital para preguntar por mamá, el teléfono de mi habitación hizo un clic suave antes de conectar la llamada. Monitoreado, por supuesto. Mamá había salido bien de la cirugía, pero estaría en recuperación durante semanas. El doctor Ramírez, que ahora era su médico personal, me aseguró que tenía las mejores posibilidades de recuperación completa. El alivio que sentí fue tan intenso que me hizo temblar. «Tu madre está bien cuidada», dijo Diego esa noche, apareciendo en la cocina mientras yo limpiaba después de la cena. «Los mejores doctores, las mejores enfermeras, medicina de primera línea. No te faltará nada. ¿Y el precio de todo eso soy yo?», pregunté sorprendiéndome por mi propia audacia. Se acercó más, lo suficiente para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, oler esa mezcla intoxicante de perfume y algo fundamentalmente masculino que hacía que mi pulso se acelerara involuntariamente. «El precio», dijo suavemente, «es que cocines para mí como si me amaras». Sus palabras me golpearon como una bofetada física. Había algo en la forma en que las pronunció, una vulnerabilidad cuidadosamente escondida bajo capas de control, que me hizo entender que esto no era solo sobre comida. Esa noche me quedé despierta mirando el techo de mi habitación lujosa, tratando de entender qué había en mi cocina que había capturado la atención de un hombre que claramente podía tener cualquier cosa que quisiera. Había chefs con estrellas Michelin, restaurantes de fama mundial, cocinas que yo ni siquiera podía imaginar. Pero me había elegido a mí, una vendedora de tamales de un barrio pobre, y algo en la forma en que me miraba cuando comía, esa expresión que mezclaba hambre con algo que parecía dolor, me decía que esto era sobre mucho más que comida. Era sobre algo que había perdido hacía mucho tiempo, y que de alguna manera, inexplicablemente, había encontrado en mis tamales hechos con las manos ásperas de una mujer que nunca había conocido el lujo hasta ahora. Llevaba 2 semanas en la mansión cuando Diego llegó herido. Era pasada la medianoche y yo no podía dormir, algo que se había vuelto común desde mi llegada. Me había acostumbrado a deambular por la casa durante las horas pequeñas, familiarizándome con cada rincón de mi nueva prisión dorada. Esa noche estaba en la cocina, preparando té de manzanilla con la esperanza de que me ayudara a conciliar el sueño. El sonido de la puerta principal abriéndose me alertó inmediatamente. Era diferente del ruido controlado y elegante que Diego normalmente hacía. Esta vez hubo un golpe sordo, seguido de pasos irregulares que resonaron contra el mármol como el ritmo descompensado de un corazón herido. Lo encontré apoyado contra la isla de la cocina, su camisa blanca empapada de sangre que se había vuelto marrón oscura en algunos lugares. Su rostro, normalmente controlado y perfecto, estaba tenso de dolor, y gotas de sudor brillaban en su frente bajo las luces cálidas de la cocina. Mi primer instinto fue correr hacia él, y me sorprendió la intensidad de esa reacción. Durante estas semanas había tratado de mantener una distancia emocional, recordándome constantemente que era mi captor elegante, no alguien por quien debía preocuparme. Pero verlo sangrar activó algo primitivo en mí, un instinto maternal que no sabía que poseía. «¿Qué pasó?», susurré, mis manos ya moviéndose para examinar la herida en su costado izquierdo. «Negociación que salió mal», murmuró, su voz más ronca de lo usual. «Los doctores harán preguntas. Prefiero evitarlas». Sus ojos encontraron los míos, y por primera vez desde que lo conocía, vi vulnerabilidad real ahí. No la vulnerabilidad calculada que había mostrado antes, sino algo genuino y desesperado que me hizo olvidar momentáneamente quién era. Lo guié hasta una silla de la cocina, sintiendo el calor de su cuerpo traspasando la tela húmeda de su camisa. Su perfume habitual estaba mezclado ahora con el olor metálico de la sangre y algo más acre que reconocí como miedo. Era extrañamente humano,
Este hombre que parecía invencible reducido a carne y hueso que sangraba como cualquier otro. «Necesito quitar tu camisa», dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. Asintió, y cuando comencé a desabrochar los botones con dedos que temblaban ligeramente, sus ojos no se apartaron de mi rostro. Había algo intenso en su mirada, una concentración que me hizo sentir como si fuera la única cosa que importaba en ese momento. La herida no era tan profunda como había temido, pero necesitaba limpieza y cuidado. Busqué en mi memoria los remedios que mi abuela me había enseñado, esas curas caseras que habían funcionado por generaciones antes de que existieran los hospitales modernos. Mientras limpiaba la sangre con toallas húmedas, él me observaba con una expresión que no podía descifrar. El contacto de mis manos contra su piel desnuda enviaba corrientes eléctricas por mis brazos, y traté de ignorar la forma en que sus músculos se contraían bajo mi toque. «¿Por qué me ayudas?», preguntó suavemente, su voz apenas audible sobre el goteo del grifo que había dejado abierto. La pregunta me tomó por sorpresa. No tenía una respuesta lógica. Por todos los motivos racionales, debería haberlo dejado sangrar. Era mi captor, el hombre que había convertido mi vida en una jaula dorada, pero algo en su vulnerabilidad había desarmado todas mis defensas. No lo sé, admití honestamente, aplicando una cataplasma de hierbas que había encontrado en su despensa bien surtida. Mis movimientos se volvieron más suaves mientras trabajaba, y gradualmente se relajó bajo mi cuidado. Era extraño verlo así, este hombre que comandaba imperios y aterrorizaba ciudades, confiando completamente en las manos ásperas de una cocinera. «Mi madre solía hacer eso», murmuró de repente, sus ojos perdidos en algún recuerdo lejano. «Cuando me lastimaba jugando, ella me curaba exactamente así, con hierbas y cantos susurrados». Era la primera vez que mencionaba a su madre directamente, y algo en su tono me hizo detener mis movimientos para mirarlo. «Murió cuando tenía 12 años», continuó, su voz apenas un susurro cargado de dolor que había estado guardando durante décadas. «Una bala perdida. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, pagando por guerras que no eran suyas». Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi ahí me quitó el aliento. No era el jefe despiadado o el hombre de negocios calculador. Era un niño de 12 años que había perdido a la única persona que lo había amado incondicionalmente. «Después de eso», continuó, «la comida perdió sabor. Todo perdió sabor, hasta que probé tus tamales». Su mano se alzó lentamente, sus dedos rozando mi mejilla con una suavidad que contrastaba dramáticamente con la dureza que había mostrado antes. Su piel era cálida y ligeramente áspera. Manos que habían trabajado y luchado, pero que ahora me tocaban como si fuera algo frágil y precioso. «Cocinas como ella cocinaba», susurró, su pulgar trazando una línea a lo largo de mi pómulo. «Con amor, con alma», como si cada plato fuera una oración. El aire entre nosotros se espesó, cargado de una electricidad que hizo que mi respiración se volviera irregular. Podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, oler esa mezcla intoxicante de su perfume, sudor y algo fundamentalmente masculino que hacía que mis sentidos se descontrolaran. «Por eso no puedo dejarte ir», continuó, su voz ahora ronca con algo que sonaba peligrosamente como desesperación. «Eres lo único que me conecta con quien era antes de convertirme en esto». Sus dedos se movieron hacia mi cabello, enredándose en los mechones que habían escapado de mi cola de caballo. Era un gesto íntimo, posesivo, pero también extrañamente tierno. «Y me haces recordar cuando era solo Diego, no el jefe, cuando comía porque la comida sabía a hogar, no solo porque necesitaba combustible para sobrevivir». La confesión flotó entre nosotros como humo, vulnerable y peligrosa. Podía ver en sus ojos que se había expuesto más de lo que había planeado, que el dolor y la pérdida de sangre habían derribado barreras que normalmente mantenía firmes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Una parte de mí quería alejarse, recordarme que este hombre había comprado mi libertad con la salud de mi madre. Pero otra parte, una parte más profunda y traicionera, quería consolarlo, quería curar no solo su herida física, sino también las cicatrices emocionales que llevaba como armadura. «Esperanza», susurró mi nombre como una oración, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me hizo temblar.
Se inclinó hacia mí lentamente, dándome tiempo para alejarme si quisiera. Pero no lo hice, no pude. Había algo en su vulnerabilidad que había desarmado completamente mis defensas. Algo en la forma en que me había confiado su dolor más profundo que hizo que todo lo demás pareciera irrelevante. Cuando sus labios rozaron los míos, fue con una gentileza que no esperaba. El beso fue suave al principio, exploratorio, como si estuviera preguntando si podía continuar. Sabía a whisky y a peligro, pero también a algo más profundo, algo que podría haber sido esperanza. Esa noche, por primera vez desde mi llegada, no me sentí como una prisionera. Me sentí como una mujer siendo adorada por un hombre que había olvidado cómo amar hasta que mis manos habían comenzado a cocinar para él. Desperté en su cama. No recordaba exactamente cómo había llegado ahí. Los recuerdos de la noche anterior llegaban en fragmentos. Sus manos explorando mi cuerpo con una reverencia que me hizo sentir como algo sagrado. Su voz ronca susurrando mi nombre contra mi piel. La forma en que había temblado cuando lo toqué como si fuera la primera vez que alguien lo hacía con ternura genuina. La luz del amanecer se filtraba a través de cortinas de seda, creando patrones dorados en las sábanas revueltas. Su brazo me rodeaba la cintura, pesado y cálido, manteniéndome contra su pecho incluso en el sueño. Podía sentir su respiración regular contra mi cabello, y el olor de su piel mezclado con el aroma persistente de su perfume creaba una burbuja de intimidad que me aterrorizaba por lo perfecta que se sentía. Me había acostado con mi captor. Peor aún, había disfrutado cada segundo. La culpa se asentó en mi estómago como plomo derretido. ¿Qué tipo de mujer era? ¿Qué tipo de persona se enamoraba del hombre que había comprado su libertad como si fuera una mercancía en el mercado? Pero cuando Diego se movió en el sueño, su brazo apretándome más contra él con un murmullo inconsciente, mi corazón traicionero se aceleró con algo que definitivamente no era miedo. Logré escabullirme sin despertarlo, recogiendo mi ropa del suelo con movimientos silenciosos. En la ducha de mi propia habitación, dejé que el agua caliente lavara el aroma de su piel de la mía, tratando de convencerme de que podía lavar también la memoria de sus caricias. Estaba preparando el desayuno cuando llegó a la cocina, ya vestido con su traje habitual pero con el cabello ligeramente despeinado. Había algo diferente en su postura, una relajación sutil que no había visto antes, como si hubiera dejado caer una máscara que no sabía que llevaba. Sus ojos encontraron los míos sobre la isla de la cocina, y el calor que vi ahí hizo que mis mejillas se encendieran. No dijo nada sobre la noche anterior, pero la forma en que me miraba era diferente, posesiva de una manera nueva, íntima, como si ahora tuviera derechos sobre mí que antes no había reclamado. «Buenos días, Esperanza», dijo suavemente, y la forma familiar en que pronunció mi nombre me hizo recordar cómo lo había gemido contra su piel horas antes. Asentí sin confiar en mi voz, concentrándome en los huevos que estaba revolviendo con más intensidad de la necesaria. Podía sentirlo observándome, estudiando cada movimiento como había hecho desde el primer día. Pero ahora había algo más en su escrutinio. Conocimiento, satisfacción, posesión. El sonido de su teléfono rompió la tensión espesa que se había asentado entre nosotros. Contestó con esa voz fría y autoritaria que usaba para los negocios, tan diferente del tono suave con que me había hablado toda la noche. Lo que escuché de la conversación me heló la sangre. ¿Estás seguro de que es él? Perfecto. Tráiganlo al almacén. Sí, el de la zona industrial. Quiero hablar con él personalmente antes de que... Su voz se desvaneció mientras salía de la cocina, pero había algo en su tono que hizo que mi estómago se revolviera. Una hora después, cuando pensé que había salido para sus reuniones matutinas, decidí explorar una sección de la casa que había estado evitando, su oficina personal. No era curiosidad morbosa, me dije, era supervivencia. Necesitaba entender exactamente con quién estaba tratando. La oficina era una extensión de él mismo, elegante, intimidante, llena de poder silencioso. Había fotografías en marcos de plata que mostraban a hombres en trajes caros estrechando manos, pero sus ojos permanecían fríos incluso en las sonrisas para las cámaras. Un escritorio de madera oscura dominaba la habitación, cubierto de documentos que probablemente contenían secretos que podrían destruir vidas. Pero fue el monitor de la computadora lo que capturó mi atención. Estaba encendido,
mostrando lo que parecía ser el feed de video de múltiples cámaras. Reconocí inmediatamente una de las ubicaciones. Un almacén industrial con paredes de concreto manchadas y iluminación harsh que creaba sombras dramáticas. En el centro de la imagen, un hombre estaba atado a una silla de metal. Su rostro estaba hinchado y sangrante, e incluso a través del pixelado del video, podía ver el terror en sus ojos. 3 hombres lo rodeaban, pero el cuarto acababa de entrar al cuadro. Era Diego. Mi estómago se revolvió violentamente mientras observaba la transformación. El hombre que me había tocado con tanta ternura pocas horas antes se había convertido en algo completamente diferente. Frío, calculador, letal. No podía escuchar el audio, pero podía ver sus labios moverse mientras hablaba con el hombre atado. Sus gestos eran controlados, casi elegantes, pero había algo en su postura que irradiaba una violencia contenida que me hizo temblar. Cuando Diego levantó algo que brilló bajo las luces harsh, cerré los ojos. No quería ver más, no podía ver más. Pero los sonidos que siguieron, transmitidos a través de los altavoces de la computadora, me perseguirían para siempre. Gritos que se cortaron abruptamente. El sonido wet de algo golpeando carne. El eco de una pistola disparándose en un espacio cerrado. Salí corriendo de la oficina, apenas llegando al baño antes de vomitar todo lo que tenía en el estómago. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras me aferraba al borde frío del lavabo, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Este era el hombre que había gemido mi nombre como una oración. El hombre que había confiado en mis manos para curar sus heridas. El hombre que había hecho el amor conmigo con una ternura que me había hecho olvidar momentáneamente que era mi captor. Pero también era un monstruo. Cuando regresó esa tarde, actuando como si fuera un día normal, no pude mirarlo a los ojos. Mis manos temblaron mientras le servía la cena, y cuando accidentalmente rocé su piel al entregarle el plato, me aparté como si me hubiera quemado. ¿Pasa algo?, preguntó, su voz cargada de una preocupación que ahora me sonaba obscena. No, mentí, mi voz apenas un susurro. Pero sabía que había cambiado algo fundamental entre nosotros. No podía fingir ignorancia sobre lo que era realmente, sobre lo que hacía cuando no estaba conmigo. Las manos que me habían acariciado con tanta ternura eran las mismas que habían sostenido instrumentos de tortura esa mañana. Esa noche, cuando se acercó a mi habitación como había hecho la noche anterior, fingí estar dormida. Sentí su presencia en la puerta durante largos minutos, pero finalmente se alejó, sus pasos resonando contra el mármol como el sonido de mi corazón rompiéndose. Porque la parte más aterradora de toda esta situación no era que estuviera atrapada con un monstruo, era que, a pesar de todo lo que había visto, una parte traicionera de mí todavía lo deseaba. Habían pasado 3 semanas desde que había visto el video, 3 semanas de evitar sus miradas, de servir comida con manos que temblaban imperceptiblemente, de fingir que el eco de esos gritos no me despertaba cada noche empapada en sudor frío. Diego había notado el cambio. Era imposible que no lo hiciera. Sus ojos me seguían con una intensidad nueva, una preocupación que se mezclaba con frustración contenida. Varias veces lo había encontrado observándome desde el marco de la puerta de la cocina, su expresión indescifrable, como si tratara de resolver un rompecabezas que se había vuelto súbitamente complejo. Esa mañana, mientras preparaba su desayuno con movimientos mecánicos, el teléfono de la cocina sonó. Era mi día para visitar a mamá en el hospital, algo que Diego había permitido una vez por semana bajo estricta supervisión. La voz de la enfermera al otro lado de la línea estaba tensa, profesional, pero con un matiz de urgencia que inmediatamente puso todos mis sentidos en alerta. Señorita Morales, su madre ha tenido una pequeña recaída durante la noche. Nada serio, pero el doctor quisiera verla hoy si es posible. El viaje al hospital se sintió diferente esa vez. El chofer asignado, un hombre silencioso de 40 años con cicatrices en las manos, parecía más vigilante de lo usual. Sus ojos se movían constantemente hacia los espejos retrovisores, y había una tensión en sus hombros que no había notado antes. El hospital privado donde ahora atendían a mamá olía a limpiador de pino y flores frescas, un contraste marcado con el desinfectante harsh y la desesperación que había caracterizado el hospital público. Las enfermeras me conocían por nombre, me sonreían con esa cordialidad profesional
que el dinero de Diego había comprado junto con el tratamiento médico. Mamá se veía mejor de lo que había estado en años. Su piel había perdido ese tinte amarillento enfermizo y había ganado peso suficiente para que sus pómulos no se vieran como cuchillas debajo de la piel. Los mejores medicamentos, la mejor comida, la mejor atención médica habían obrado el milagro que yo nunca había podido costear. Pero cuando tomé su mano, sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una fuerza desesperada que me alarmó. «Mija», susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido suave de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. «Algo anda mal». Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Mamá tenía una intuición para el peligro que había desarrollado después de años de vivir en barrios donde la supervivencia dependía de leer las señales correctas. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Los hombres que vinieron anoche», continuó, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia la puerta cerrada de su habitación. Se hacían pasar por técnicos, pero se detuvo, tosiendo ligeramente. Sus manos estaban demasiado limpias para ser técnicos reales, y tenían esa manera de moverse que reconozco, como depredadores evaluando a su presa. Mi respiración se volvió superficial. El aire acondicionado de la habitación súbitamente se sintió insuficiente, como si el oxígeno hubiera sido succionado del espacio. ¿Preguntaron algo específico? Logré articular. Sobre ti, sobre el hombre que paga mis cuentas, sobre dónde vives ahora. Sus dedos apretaron los míos con más fuerza. «Mija, creo que estás en peligro, y yo soy la forma de llegar a ti». El mundo comenzó a inclinarse ligeramente, como si el suelo del hospital hubiera desarrollado una pendiente imperceptible. Durante estas semanas de conflicto interno sobre Diego, había sido egoísta en mi enfoque. Había estado tan consumida por mi propia situación moral que no había considerado las implicaciones más amplias de estar conectada con él. Pero ahora, viendo el miedo genuino en los ojos de mamá, comprendí con una claridad brutal que mi asociación con Diego nos había puesto a ambas en el radar de sus enemigos. Y en su mundo, los enemigos no tenían límites sobre lo que harían para herir a sus oponentes. El viaje de regreso a la mansión se sintió como una marcha fúnebre. Cada auto que nos adelantaba, cada motocicleta que pasaba demasiado cerca, cada semáforo en rojo se convertía en una oportunidad potencial para un ataque. El chofer debió sentir mi nerviosismo, porque sus propios movimientos se volvieron más erráticos, tomando rutas indirectas que alargaron el viaje casi el doble. Cuando finalmente llegamos a las puertas de la mansión, había una actividad inusual. Más guardias de lo normal patrullaban el perímetro, y pude ver hombres armados posicionados estratégicamente en puntos que antes habían estado vacíos. El aroma de la tensión era palpable en el aire, mezclándose con el perfume de las rosas del jardín de una manera que creaba una disonancia sensorial inquietante. Diego me esperaba en la sala principal, paseándose frente a las ventanas como un león enjaulado. Su traje, normalmente impecable, mostraba arrugas que sugerían horas de tensión, y había una rigidez en sus movimientos que no había visto desde la noche que llegó herido. Cuando entré, se detuvo inmediatamente, sus ojos escaneando mi rostro con la precisión de un radar buscando amenazas. Era evidente que había recibido información similar a la que mamá me había compartido. «Necesitamos hablar», dijo, su voz cargada con una urgencia controlada que hizo que mi pulso se acelerara. Me guió hasta su oficina, donde mapas de la ciudad estaban extendidos sobre su escritorio, marcados con puntos rojos que presumiblemente representaban ubicaciones estratégicas. Había fotografías esparcidas junto a los mapas, rostros de hombres con ojos fríos y expresiones que prometían violencia. «Los hermanos Vega», dijo, siguiendo mi mirada hacia las fotografías. «Rivales de la familia Soto con quienes tuve diferencias irreconciliables el mes pasado, cuando había torturado y matado al hombre en el video que había visto». La conexión se formó en mi mente como piezas de rompecabezas encajando en su lugar, cada una más aterrorizante que la anterior. «Han descubierto mi debilidad particular», continuó, y la forma en que pronunció esas palabras me hizo entender que se refería a mí. «Tu madre fue solo la primera investigación. Pronto vendrán por ti directamente». Un temblor involuntario me recorrió desde la base del cuello hasta la punta de los dedos.
Había sido ingenua al pensar que podía existir en su mundo sin consecuencias, que podía mantener una distancia emocional segura mientras cocinaba sus comidas y compartía su cama ocasionalmente. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque mi voz sonaba extrañamente distante, como si viniera de otra persona. Diego se acercó, y por primera vez en semanas, no me alejé cuando su mano tocó mi mejilla. Su palma estaba cálida contra mi piel fría, y el aroma de su perfume se mezclaba con algo más sharp, más desesperado. «Y significa que ahora eres oficialmente mi mayor fortaleza y mi debilidad más peligrosa», murmuró, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me robó el aliento. «Significa que me he convertido en el tipo de hombre que mata por proteger lo que ama, y que mis enemigos lo saben». La palabra «ama» flotó entre nosotros como una confesión y una sentencia de muerte al mismo tiempo. Había admitido algo que cambiaba fundamentalmente la naturaleza de nuestra relación, pero también había confirmado mis peores temores sobre las consecuencias de esa admisión. Esa noche, mientras yacía en mi cama escuchando los sonidos amplificados de la seguridad adicional patrullando la propiedad, comprendí que había cruzado un umbral del que no podía regresar. Ya no era solo una cocinera atrapada en una situación imposible. Me había convertido en un peón en una guerra que no entendía completamente, cuyo valor residía precisamente en lo mucho que significaba para el hombre que la estaba librando. Y lo más aterrador de todo era que, a pesar del peligro, a pesar del miedo, a pesar de todo lo que había visto, una parte traidora de mí se había emocionado al escucharlo admitir que me amaba. La llamada llegó a las 2 de la mañana. Había estado despierta, como había sido la norma durante las últimas 2 semanas desde que supimos sobre la amenaza de los hermanos Vega. El sueño se había vuelto esquivo, reemplazado por una vigilancia constante que me tenía saltando ante cada sonido, cada sombra que se movía fuera de mi ventana. El teléfono de la mesita de noche sonó con esa insistencia urgente que solo tienen las emergencias nocturnas. Cuando contesté, una voz que no reconocí pero que inmediatamente me heló la sangre habló al otro lado de la línea. Esperanza Morales. No era una pregunta, sino una afirmación pronunciada con una familiaridad que me revolvió el estómago. «Tenemos algo que te pertenece». El sonido de fondo me llegó antes de que pudiera procesar completamente las palabras del hombre. Era la voz de mamá, pero distorsionada por el terror, llamando mi nombre con una desesperación que me atravesó el pecho como un puñal. «Y no le hagan daño». Las palabras salieron de mi garganta como un gemido, primitivas y desesperadas. La risa del hombre fue como vidrio roto contra mis oídos. «Eso depende enteramente de qué tan cooperativa seas. Pequeña cocinera». Mi mundo se redujo al tamaño de ese teléfono. Todo mi universo contenido en la voz cruel que sostenía la vida de mamá en sus manos como si fuera un objeto desechable. «¿Qué quieren?», susurré, aunque ya sabía la respuesta. «Y a ti, por supuesto. El jefe de la mafia tiene una debilidad muy obvia, y nosotros somos hombres que sabemos explotar las debilidades». Su voz se volvió más seria, más businesslike. 48 horas. «Te damos la ubicación, vienes sola, intercambiamos a la vieja por ti. Si traes compañía, si Montalvo se involucra directamente, tu madre muere lentamente mientras tú lo observas». El teléfono se cortó con un clic que resonó en mi habitación como un disparo. Me quedé sentada en la oscuridad, temblando tan violentamente que los dientes me castañeteaban, mientras procesaba la realidad brutal de mi situación. Los hermanos Vega habían tomado a mamá del hospital más seguro de la ciudad, bajo la nariz de la mejor seguridad que el dinero de Diego podía comprar. Era una demostración de poder tanto como una táctica de intimidación. Cuando finalmente logré mover mis piernas entumecidas, corrí hacia la oficina de Diego. No me importó que fuera pasada la medianoche. No me importó que pudiera estar durmiendo o en una reunión importante. Mamá estaba en manos de hombres que la veían como una herramienta desechable para herirme, y cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de perderla para siempre. Lo encontré exactamente donde esperaba, despierto en su escritorio, rodeado de mapas, fotografías y teléfonos que sonaban constantemente con reportes de sus hombres. Había estado preparándose para esto. Sabía que venía. Pero incluso él se veía sorprendido por la velocidad con que había escalado. Cuando le conté sobre la llamada,
Su expresión se endureció hasta convertirse en algo que nunca había visto antes. No era la frialdad controlada que mostraba durante los negocios normales, ni siquiera la violencia calculada que había presenciado en el video. Esto era algo primario, una furia que venía desde un lugar tan profundo que transformaba sus características familiares en algo completamente extraño. Y 48 horas, repitió, su voz tan baja que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharlo. Bastardos inteligentes. Suficiente tiempo para que sepamos que lo dicen en serio. No suficiente para montar una operación de rescate completa. Se levantó de su silla con una fluidez letal, comenzando a caminar de un lado a otro como un depredador enjaulado que había sido provocado más allá de su punto de ruptura. El aroma de su colonia se mezclaba con algo más áspero, más agudo, el olor de un hombre bajo una presión que había transformado su compostura usual en algo más volátil. «Iré yo», dije, las palabras saliendo antes de que pudiera realmente considerarlas. «Es lo que quieren. Es la única manera de garantizar que no la lastimen». Se detuvo tan abruptamente que el sonido de sus zapatos contra el mármol se cortó como un disco rayado. Cuando se volvió hacia mí, lo que vi en sus ojos me hizo retroceder involuntariamente. «Nadie toma lo que es mío», dijo, su voz cargada con una promesa de violencia que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. «Nadie lastima lo que amas, y nadie, nunca, te usa como moneda de cambio mientras yo esté vivo». La intensidad de su declaración me golpeó como una onda expansiva. Había algo absoluto en la forma en que había pronunciado esas palabras, una finalidad que no admitía discusión o negociación. «Pero mi madre, tu madre será rescatada», me interrumpió, acercándose hasta que pude sentir el calor irradiando de su cuerpo. «Pero no sacrificándote a ti, nunca sacrificándote a ti». Sus manos encontraron mis hombros, y la fuerza contenida en su agarre me hizo comprender que estaba viendo a Diego Montalvo en su elemento más peligroso. No el hombre que había cuidado mis heridas, o que había hecho el amor conmigo con ternura inesperada, sino el jefe que había construido un imperio sobre la capacidad de proteger lo que valoraba. «Movilizaré 50 hombres», continuó, su mente ya trabajando en estrategias que yo no podía ni comenzar a comprender. «Mis mejores tiradores, mis contactos en la policía, todos los favores que he acumulado en 15 años construyendo este negocio. Dijeron que si te involucrabas directamente, se van a involucrar conmigo directamente». Su voz se había vuelto casi suave, pero había algo en esa suavidad que era más aterrador que cualquier grito. «Van a descubrir exactamente por qué la gente en esta ciudad cruza la calle cuando me ve venir». Durante las siguientes 6 horas, la mansión se transformó en un centro de comando militar. Hombres que yo nunca había visto antes aparecían y desaparecían, llevando cajas de equipo que preferí no examinar muy de cerca. El teléfono sonaba constantemente con reportes de inteligencia, ubicaciones posibles, movimientos de los hermanos Vega que habían sido rastreados a través de una red de informantes que no sabía que existía. Diego se movía entre todo esto como el centro de un huracán, dirigiendo operaciones con una precisión que hablaba de años de experiencia en situaciones exactamente como esta. Era hipnótico observarlo trabajar, ver cómo el hombre que cocinaba para mí se transformaba en alguien que comandaba respeto absoluto de subordinados, que claramente harían cualquier cosa que les pidiera. Y en medio de todo esto, cuando finalmente hubo un momento de calma relativa, me encontró en la cocina donde había estado preparando café para sus hombres más por necesidad de mantener mis manos ocupadas que por cualquier utilidad real. «Tu habilidad para leer personas», dijo sin preámbulo. «La vas a necesitar». No entendí inmediatamente lo que quería decir, pero cuando me explicó su plan, cuando me describió exactamente cómo mi don particular para interpretar a las personas a través de sus hábitos alimentarios se convertiría en la clave para identificar a los hermanos Vega en una situación de rescate, comprendí que iba a ser más que una víctima pasiva esperando ser salvada. Iba a ser parte del equipo que salvaría a mi madre, y esa comprensión, aterradora y emocionante al mismo tiempo, me hizo darme cuenta de que ya no era la misma mujer que había vendido tamales en una esquina solo semanas atrás. Era la mujer que Diego Montalvo amaba, y eso me convertía en alguien completamente diferente.
El almacén industrial se alzaba contra el cielo nocturno como una cicatriz de concreto y metal oxidado. Habíamos llegado en 3 vehículos separados, acercándonos desde direcciones diferentes para evitar detección, y ahora estábamos agrupados detrás de un contenedor de carga abandonado, revisando el plan una última vez bajo la luz tenue de linternas con filtros rojos. El aire nocturno llevaba el aroma acre de metal oxidado mezclado con los restos de productos químicos industriales que habían empapado el suelo durante décadas. Era un olor que se pegaba a la garganta y hacía que cada respiración se sintiera espesa y contaminada. Diego estaba completamente transformado. Había intercambiado su traje de diseñador por ropa táctica negra, que se movía con él como una segunda piel, y llevaba un arsenal de armas que manejaba con la familiaridad casual de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Sus movimientos eran precisos, económicos, cada gesto calculado para máxima eficiencia sin desperdicio de energía. Mi papel era específico y aterrador. Los hermanos Vega habían elegido este almacén porque era un laberinto de oficinas pequeñas y salas de almacenamiento donde podían mantener a mamá escondida mientras negociaban. Pero mi habilidad para leer a las personas a través de sus hábitos alimentarios se había convertido en nuestra ventaja secreta. Durante las últimas 6 horas, el equipo de inteligencia de Diego había rastreado patrones de entrega de comida al almacén. Los hermanos Vega, arrogantes en su sensación de control, habían estado ordenando comida de restaurantes locales, y yo había estudiado cada recibo, cada pedido, cada preferencia alimentaria como si fueran mapas de sus personalidades. Carlos Vega, el hermano mayor, pedía siempre carne bien cocida, sin condimentos especiales, comida simple y directa. Era un hombre que evitaba riesgos, que prefería control total sobre su ambiente. Estaría en el centro del almacén, en la oficina principal, dirigiendo operaciones desde la posición más defendible. Miguel Vega, el menor, ordenaba comida picante, combinaciones experimentales. Siempre pedía algo diferente. Era impulsivo, agresivo, le gustaba la acción directa. Estaría cerca de donde tenían a mamá, impaciente por la confrontación. Tal vez caminando de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Estas deducciones, basadas en años de observar cómo las personas revelaban sus naturalezas a través de lo que comían, se habían convertido en la base de nuestra estrategia de asalto. El primer disparo vino de donde esperábamos que estuviera Miguel. Un estallido sharp que cortó el silencio nocturno como una navaja, seguido inmediatamente por el sonido de cristal quebrándose y gritos en español que echaron a volar las palomas que habían estado durmiendo en las vigas del techo. Los hombres de Diego se movieron como sombras letales, cada uno dirigiéndose a posiciones que habían memorizado durante horas de planificación. Yo seguí a Diego a través de una entrada lateral, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo por encima del sonido de botas contra concreto. El interior del almacén era un laberinto de pasillos mal iluminados y oficinas con ventanas rotas. El olor a humedad y moho se mezclaba con algo más fresco y metálico que reconocí como el aroma de sangre reciente. Mis manos temblaron cuando me di cuenta de que podría ser la sangre de mamá. Siguiendo mis predicciones, encontramos a Miguel exactamente donde había dicho que estaría, en una sala pequeña cerca de la parte trasera del edificio, caminando nerviosamente frente a una puerta cerrada que presumiblemente contenía a mamá. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 35 años, con la energía nerviosa de alguien que había consumido demasiada cafeína y adrenalina. Diego se movió con una fluidez letal que fue tanto hermosa como aterrorizante de observar. No hubo negociación, no hubo palabras desperdiciadas. Un momento Miguel estaba parado, y al siguiente estaba en el suelo, la pistola que había estado sosteniendo deslizándose por el concreto con un sonido metálico que resonó en el espacio pequeño. Cuando abrimos la puerta, mamá estaba atada a una silla pero consciente, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y terror cuando nos vio. Tenía un corte en la mejilla y sus muñecas estaban marcadas por las cuerdas, pero estaba viva, estaba respirando. Y la oleada de gratitud que me atravesó fue tan intensa que mis piernas casi cedieron. Mientras Diego cortaba sus ataduras con un cuchillo que apareció en sus manos como magia, los sonidos de la batalla continuaron resonando desde las profundidades del almacén. Disparos ocasionales, gritos, el sonido de puertas siendo derribadas.
Era una sinfonía de violencia orquestada por el hombre que me había enseñado que el amor podía ser tan peligroso como hermoso. ¿Dónde está Carlos?, le preguntó Diego a Miguel, quien estaba conscientemente en el suelo pero claramente escuchando. Cuando Miguel se negó a responder, Diego me miró y entendí inmediatamente lo que me estaba pidiendo. Durante estas semanas de observarlo, había aprendido a leer sus expresiones casi tan bien como leía a las personas a través de su comida. «Oficina principal, segundo piso», dije con más confianza de la que sentía. Alguien que come como él necesita sentir que controla la situación desde arriba. El ascenso al segundo piso se sintió como una caminata a través de mis propios miedos. Cada paso en las escaleras de metal producía un eco que parecía amplificado en el espacio industrial, y el aroma de pólvora quemada se había vuelto tan espeso que podía saborearlo en mi lengua. Carlos Vega estaba exactamente donde había predicho, sentado detrás de un escritorio como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios normal en lugar de un secuestro. Era más mayor de lo que esperaba, con canas en las sienes y una calma que me hizo entender inmediatamente por qué era el líder. Cuando Diego apareció en el marco de la puerta con su arma apuntando directamente al centro del pecho de Carlos, el hombre mayor ni siquiera se inmutó. «Montalvo», dijo Carlos, como si estuviera saludando a un viejo amigo en lugar de enfrentar al hombre que había venido a matarlo. «Sabía que vendrías». «Sabías que moriríais», respondió Diego, su voz cargada con una finalidad que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. Lo que siguió fue rápido y brutal. Carlos alcanzó una pistola que tenía oculta debajo del escritorio, pero Diego ya estaba moviéndose, ya había anticipado exactamente esa reacción. El sonido de los disparos en el espacio cerrado fue ensordecedor, y cuando el eco finalmente se desvaneció, Carlos Vega estaba inmóvil en su silla, sus ojos mirando hacia un punto más allá de cualquier cosa que los vivos pudieran ver. Me quedé parada en el marco de la puerta, temblando no de miedo sino de algo más complejo. Había visto a Diego matar antes, en video, y había estado horrorizada. Pero ahora, viendo cómo eliminaba sistemáticamente a los hombres que habían amenazado a mi madre, que habían tratado de usarme como una herramienta para herirlo, sentí algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Era un monstruo, sí, pero era mi monstruo. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, no tenía ninguna ambivalencia sobre eso. Cuando salimos del almacén, mamá apoyada entre Diego y yo, el cielo nocturno parecía más claro de alguna manera. El aire olía a lluvia que se acercaba, lavando el aroma de violencia y metal oxidado con la promesa de algo más limpio. «Se acabó», dijo Diego suavemente, sus palabras dirigidas tanto a mamá como a mí. Y mirando su perfil en la luz tenue del amanecer que comenzaba a filtrarse sobre la ciudad, comprendí que tenía razón. La amenaza había terminado. Los hermanos Vega estaban muertos. Mamá estaba segura. Pero algo más había comenzado. Algo que no tenía que ver con secuestros o rivalidades territoriales, sino con la elección que había hecho durante esas horas de terror. La elección de quedarme, de luchar, de aceptar completamente el mundo de violencia elegante en el que Diego vivía. La elección de amarlo no a pesar de lo que era, sino precisamente por ello. 2 años después, las rosas de mi jardín privado florecían bajo el sol matutino de Cuernavaca, con una exuberancia que nunca había visto en las plantas que crecían en macetas pequeñas en mi antigua vida. Eran rosas oscuras, casi negras en el centro con pétalos que se desvanecían a un rojo profundo en los bordes, una variedad que Diego había mandado traer especialmente de Ecuador, porque le recordaban el nombre de nuestro primer restaurante. Rosas Oscuras había comenzado como un capricho, una forma de canalizar mi talento culinario hacia algo legítimo que pudiera llevar mi nombre sin las complicaciones que venían con la reputación de Diego. Pero se había convertido en algo más, grande de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Una cadena de 5 restaurantes de alta cocina mexicana que tenían listas de espera de 3 meses y críticas que usaban palabras como revelación y genio culinario auténtico. Esta mañana, como todas las mañanas durante los últimos 6 meses, desayunaba en la terraza de nuestra casa en las colinas, una mansión de piedra y vidrio que Diego había construido específicamente para mí, con una cocina que era más un laboratorio culinario que un espacio doméstico tradicional. Podía ver la ciudad extendiéndose debajo de nosotros, y más allá,
las montañas que se alzaban como centinelas protegiendo nuestro pequeño paraíso. Mi mano se movió instintivamente hacia mi vientre, donde la curva suave de 6 meses de embarazo había comenzado a cambiar la forma en que me movía, la forma en que me sentaba, la forma en que Diego me miraba. Sus ojos se habían vuelto aún más intensos desde que habíamos confirmado el embarazo, una protectividad que rayaba en lo obsesivo, pero que ya no me molestaba como una vez lo habría hecho. Mamá vivía ahora en una casa a 5 minutos de la nuestra, completamente recuperada y más saludable de lo que había estado en años. Los mejores doctores, las mejores medicinas y una cocina propia donde podía preparar los platos tradicionales que recordaba de su juventud, sin las limitaciones financieras que habían definido nuestras vidas durante tanto tiempo. El sonido de pasos familiares en el mármol me alertó de que Diego había terminado sus llamadas matutinas. Incluso después de 2 años, mi cuerpo reaccionaba instintivamente al sonido de su presencia, un calor que se extendía desde mi centro hacia afuera como ondas en un estanque. Apareció en la terraza llevando una taza de café preparado exactamente como me gustaba, fuerte pero suavizado con leche espumosa y una pizca de canela que molía fresca cada mañana. Era un ritual que había desarrollado durante los primeros meses de nuestro matrimonio, una pequeña demostración de cuidado que me recordaba diariamente que, sin importar cuán poderoso fuera en el mundo exterior, en nuestra casa yo era la reina indiscutible. Se sentó a mi lado en la mesa de hierro forjado que habíamos elegido juntos durante un viaje a Italia, donde habíamos pasado nuestra luna de miel recorriendo mercados de alimentos y aprendiendo técnicas culinarias de chefs que habían heredado recetas de sus bisabuelas. Había sido el viaje más feliz de mi vida. Semanas de descubrir que el mundo era más grande y más hermoso de lo que había imaginado. Todo ello filtrado a través del lente del amor que había crecido entre nosotros como algo salvaje y necesario. Los números del restaurante de Polanco vinieron esta mañana, dijo, extendiendo algunos papeles sobre la mesa junto a mi plato de fruta fresca. Hemos superado las proyecciones por el 300%. Raúl dice que tenemos ofertas de inversionistas que quieren expandir la marca a Los Ángeles y Miami. Su voz contenía el orgullo particular que reservaba para hablar de mis éxitos profesionales. Durante estos 2 años, había sido meticuloso en asegurarse de que mis logros fueran reconocidos como completamente míos, separados de su influencia o conexiones. Rosas Oscuras había tenido éxito porque la comida era extraordinaria, porque había creado algo que tocaba las almas de las personas de la misma manera que mis tamales habían tocado la suya esa primera tarde. ¿Qué opinas?, preguntó, sus dedos encontrando los míos sobre la mesa con una familiaridad que aún podía hacerme temblar después de todo este tiempo. Creo que primero quiero conocer a nuestra hija, respondí, mi mano libre moviéndose hacia mi vientre donde podía sentir los movimientos suaves que habían comenzado hace pocas semanas. Sus ojos se suavizaron inmediatamente, esa expresión que reservaba para los momentos cuando hablábamos del bebé. Había decidido que sería niña con una convicción que no admitía discusión, y había comenzado a hacer planes que incluían clases de piano, lecciones de cocina y una educación que le daría todas las opciones que yo nunca había tenido. Esperanza Montalvo, murmuró, pronunciando el nombre que habíamos elegido para ella. Como su madre. El sonido de mi nombre de casada aún me causaba una pequeña sacudida de realidad. Esperanza Montalvo, chef ejecutiva, esposa de uno de los hombres más poderosos de México, futura madre de una niña que crecería sin conocer jamás la inseguridad financiera que había definido mis primeros 26 años. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó súbitamente, sus ojos estudiando mi rostro con esa intensidad que conocía tan bien. Era una pregunta que me había hecho varias veces durante estos 2 años, siempre en momentos tranquilos como este, como si necesitara confirmación constante de que mi felicidad era real, y no algo que había construido por necesidad. Nunca, respondí, y la verdad de esa afirmación me sorprendía incluso ahora, y no cambiaría nada, ni el miedo, ni la confusión, ni siquiera los momentos cuando pensé que te odiaba. Todo nos trajo aquí. Su sonrisa fue como sol después de tormenta, brillante y cálida y completamente transformadora. Se inclinó hacia mí, su mano encontrando mi mejilla con la gentileza que había aprendido a asociar con los momentos más íntimos entre nosotros. «Cocinas como si me amaras», dijo,
repitiendo las palabras que había pronunciado esa primera noche cuando había estado herido y vulnerable en mi cocina. «Porque te amo, Diego», respondí, como había respondido cada vez que pronunciaba esa frase ritual. «Para siempre». El beso que siguió sabía a café y promesas, a jardines de rosas y futuros que se extendían ante nosotros como caminos dorados. Y cuando finalmente nos separamos, pude ver en sus ojos la misma verdad que sabía que él veía en los míos, que habíamos encontrado algo raro y precioso en medio del caos, algo que valdría la pena proteger con la ferocidad que solo el amor verdadero podía inspirar. Esa tarde, mientras preparaba una receta nueva en la cocina que había diseñado como el corazón de nuestra casa, podía oír a Diego hablando por teléfono en su oficina, dirigiendo imperios con la misma precisión con que yo medía especias. Y supe, con una certeza que me llenaba desde los dedos de los pies hasta la coronilla, que este era exactamente el lugar donde pertenecía. En el reino que habíamos construido juntos, donde el amor y el poder se entrelazaban como ingredientes en la receta perfecta para una vida que nunca había osado imaginar.